A ver, vamos a comenzar, chicos. Buenas noches con todos. Voy a compartir ya de una vez la pantalla. A ver, bien. A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí. Confirme, por favor, si es que pueden visualizar la presentación. Bien, chicos. Entonces, antes de empezar con la clase práctica, coméntenme qué es lo que han visto con el profesor de teoría. ¿Qué temas han podido ver en esta última clase que han tenido? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Quién me dice, chicos? ¿Hasta dónde han llegado? Tensión superficial. ¿Quién es su profesor de teoría? Disculpe. ¿Usted está con Emanuel o con Alejandro? ¿Quién es su profesor de teoría? Alejandro, ya. ¿Han llegado a ver la parte de hidrostática o todavía no ven ese tema? Bien. Entonces, nosotros nos quedamos ayer hasta... No vimos todos disculpen, la semana pasada no vimos todos los ejercicios. ¿O me estoy equivocando? ¿Llegamos a ver todos los ejercicios o faltó alguno? ¿Quién se acuerda? ¿Vimos la del cilindro también? ¿Un cilindro vimos o no? Ah, el cilindro lo dejé de tarea. El del cilindro fue el que les dejé ahí planteado, ¿no? A ver, vamos a poner esto mejor. Bien. A ver, chicos. Vamos a comenzar. Mm, en un segundo que quiero aquí confirmar. Bien, chicos, entonces voy a prender la cámara para poder explicar algunas cosas mucho más rápido. Bien, a ver. La clase de hoy vamos a tratar los siguientes temas. A ver, que son las propiedades de los fluidos y vamos a hacer como un pequeño hincapié en lo que es la hidrostática. Bien, tratemos de hacer memoria de lo que hicimos la semana pasada, que es lo que nosotros en la sección vimos, que eran básicamente temas de dimensionabilidad, saber cómo operar, cuándo, dónde y cómo alguna unidad. Por ejemplo, vimos que trabajo y momento tenían la misma dimensión, por lo cual podían ser sumados. Entonces, también dentro de los ejercicios pudimos nosotros analizar que muchas veces una ecuación nos puede decir, tienes que llegar a una longitud como resultado, pero es el producto de muchas variables, muchas constantes, y alguna de esas puede parecer un número, pero tiene una dimensión, y hay que saber reconocerlo. Si bien es cierto, estos tipos de ejercicios no son del ámbito usual que vayamos a desarrollar, sino los ejercicios son más aplicativos, hacer algún diseño, lo que se nos pide o lo que se busca básicamente en esta parte era que puedan identificar, a medida que vamos a ir avanzando en el curso, vamos a ir operando muchas más variables, muchos más valores, que tarde o temprano pueden terminar en alguna confusión por no haber respetado todas las unidades. Por eso en los problemas siempre se recomienda que usen como mínimo 3 factores decimales y también todas las unidades. Si es longitud, pongan que longitud es, si es metros, centímetros, si es área, pongan metros cuadrados, pies cuadrados, porque cuando vayan a operar se van a ir simplificando y muchas veces la respuesta no va a estar en una unidad conocida. Bien, entonces, ¿qué más pudimos nosotros observar? Vimos las propiedades de los fluidos, que básicamente se centran en 4 grandes propiedades básicas, que son la densidad relativa, el volumen específico y el peso específico. Todas estas propiedades van a ser
los puntos de partida, la información de inicio de cualquier problema, de cualquier ejercicio. A partir de estos, ustedes van a tener que desarrollar los problemas. También puede que le dé alguno de ellos y a partir de él puedan determinar los demás para poder lograr la resolución correcta del ejercicio. También tienen las tablas donde tienen que recordar básicamente las propiedades o los valores que tiene el agua, tanto para la densidad como para el peso específico, porque son valores o unidades generales. Bien. Y ahora vamos a ver la siguiente parte teórica, que básicamente es sobre temas de la viscosidad y la hidrostática. En la clase pasada vimos un poco de lo que era la hidrostática, un ejercicio que nos mencionaba de la presión absoluta, pero esta vez vamos a, bueno, la siguiente clase vamos a profundizar cómo hacer el uso de estas fórmulas, ¿bien? Y en la viscosidad hay algo importante que deben recordar, que es la fórmula del esfuerzo cortante, donde tau, que es ese símbolo griego, es igual a la fuerza entre el área. A su vez, esta relación es igual al coeficiente de viscosidad mu por el gradiente de velocidad que viene a ser lo que voy a resaltar ahora, ¿no? Eso es lo que estoy con el cursor, viene a ser el gradiente de velocidad, du entre dz. ¿Qué es du y dz? Du es el diferencial de la velocidad y dz es el espesor que tenemos de fluido. Nos dice acá que si la distribución de velocidades es lineal, podemos asumir que es una velocidad y un espesor constante. ¿Qué cosa es distribución de velocidad lineal? Lo que tenemos en el gráfico a la derecha. Prácticamente tiene una pendiente uniforme. Pero ¿qué pasa en la realidad? La distribución de velocidades tiene esta forma, aproximadamente parabólica, y aquí tiene toda la distribución de velocidades que hay de acuerdo a la altura. ¿Qué más puedo saber de aquí? Siempre esa distribución de velocidades va a tener una ecuación. Bien, esa ecuación es la que ustedes deben usar para poder hacer la integración del gradiente de velocidad. Y la hidrostática, básicamente tenemos dos principios fundamentales, que son la presión manométrica, que es el peso específico por la altura, y la presión absoluta, que es la sumatoria de la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Viene a ser la fuerza que ejerce el medio ambiente sobre un área determinada. Normalmente esta presión atmosférica se utiliza cuando estamos trabajando con recipientes, tanques abiertos o expuestos al medio ambiente. Pero si está cerrado, se deprecia este valor, puesto que, imaginémonos la botella que tengo acá en la mano. Está ahorita tapada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está dentro de la botella está aislado del medio ambiente. Supongamos que el medio ambiente nos genera una gran presión, que la gravedad es mucho mayor, por ende vamos a tener mayor fuerza que nos va a llevar hacia el piso. Esa fuerza se va a reflejar en esta tapa. Aquí se va a someter toda la fuerza y hasta que no supere cierto nivel, no va a provocar que se rompa. Pero como la presión atmosférica no tiene tal fuerza, ni siquiera nosotros la notamos o la percibimos, se va a quedar en esta superficie sin afectar al líquido que tengo acá en la parte inferior. Pero ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si por el contrario esta botella estuviera abierta? Yo la destapo, todo el aire, toda la presión va a ingresar dentro de la botella. Y de esa manera es por ello que normalmente en tanques o superficies cerradas no se considera la presión atmosférica. Bien, es como un medio, esto es todo como para explicar más o menos la parte teórica, que es lo que tienen que ustedes analizar. Entonces, bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta sobre la parte teórica, algo que no haya quedado claro sobre la clase pasada? O ya damos inicio a los ejercicios, básicamente. ¿Todo claro? Bien. Vamos a ver cuántos estamos. Somos 25 en el salón. Bien. Entonces vamos a empezar con el primer problema. Bueno, el primero de la clase, pero el último de la sesión pasada.
¿Qué nos decía? Un cilindro rota a una velocidad angular de 15 radianes por segundo. Una película de aceite separa el cilindro del recipiente que lo contiene. La viscosidad del aceite es 9.850 por 10 a la menos 4 kilogramos entre metros por segundo. Y el espesor de la película es 2 por 10 a la menos 3 centímetros. Nos pide determinar el torque necesario para cumplir con la velocidad constante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar cuando tenemos este tipo de problemas? Nos están mencionando la viscosidad. Bien, y cuando nos mencionan la viscosidad, tenemos que recordar siempre una ecuación que viene a ser la del esfuerzo cortante, que nos dice que esto es igual a fuerza entre área, y esto a su vez va a ser igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad entre el espesor. ¿Bien? Todo eso es el gradiente de velocidad. Entonces, yo sabiendo esta fórmula, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué fuerza, qué área, qué velocidad y qué viscosidad es la que tengo? ¿Y qué espesor es lo que voy a usar? Entonces, si leemos el problema, nos dice que este cilindro gira sobre su eje, o sea, hace este movimiento, a 15 radianes por segundo y lo está haciendo de un movimiento antihorario. Bien. Hay una película de aceite que separa el cilindro del recipiente que lo contiene. Entonces, de color verde, voy a pintar dónde está el aceite. Todo este espacio comprendido entre los cilindros. Bien. Y tiene un espesor de 2 por 10 a la menos 3. Y nos da también la viscosidad del aceite. Entonces, ¿qué más yo tengo que saber? Me están dando gradiente de velocidad, o sea, tengo que saber cuál es el comportamiento de la distribución de velocidades. Y básicamente nosotros podemos asumir que va a ser lineal. ¿Por qué puedo asumirlo? Porque vean cuánto es el espesor. 2 por 10 a la menos 3. Básicamente, menos de 0.2 milímetros. Entonces, el tamaño es muy pequeño, entonces la distribución de velocidades va a ser no tan notoria. Puede haber un cambio, sí, pero va a ser mínimo. Entonces puedo asumir que esa distribución va a ser lineal, con lo cual yo puedo decir finalmente que esto también va a ser igual al coeficiente de viscosidad por la velocidad entre el espesor. El espesor lo tengo, este valor lo tengo. La velocidad la puedo calcular porque tengo la velocidad angular. Se puede calcular. Esta velocidad siempre va a ser una velocidad lineal. Y si estamos trabajando ahorita en un sistema donde que está girando, tengo que yo determinar cuál es la velocidad tangencial de este cuerpo. La viscosidad también la tengo. La fuerza no la tengo. No me la han dado. No me la han dado. Y el área también la puedo determinar. ¿Cuál va a ser el área que yo debo considerar para este ejercicio? Básicamente va a ser el área del cilindro interior, que es el que está moviéndose, girando sobre su eje. Bien. Entonces, si yo hago una representación del gráfico en 3D, algo así va a ser más o menos. Bien. Está girando en este sentido está girando. ¿Y cuál va a ser el área donde va a estar en contacto el aceite? Va a ser todo el área lateral del cilindro y toda la tapa y la base del mismo. Bien, entonces aquí al hacer ese movimiento se genera también una fuerza que en este momento yo no la conozco. No sé a qué fuerza hasta que se desplaza. ¿Qué más puedo saber? ¿Qué más? ¿Qué más? La velocidad a la cual está girando también se va a representar en este sentido, que va a ser mi velocidad tangencial. ¿Y esta velocidad tangencial a qué va a ser igual? A la velocidad angular por el radio de giro. Yo tengo el radio, sí, me están dando el diámetro aquí, 8 centímetros. Entonces puedo determinar cuál es esa velocidad tangencial. Entonces me voy dando cuenta que tengo todos los valores para poder reemplazarlo en mi ecuación del esfuerzo cortante. Pero ahora aquí hay un detalle. Tengo que determinar
de tres áreas, de tres caras, puesto que el aceite está que envuelve a todo el cilindro. Si fuera solamente en las partes laterales, podría funcionar solamente haciendo un cálculo y un área determinada. Pero en este caso, yo no sé exactamente si el aceite está en todo el espacio. El texto me lo han dicho, pero yo puedo, para este caso del problema únicamente, voy a asumir que no sé qué tan lleno está ese espacio de aceite. Entonces, cuando yo no sé exactamente cuál va a ser el área, tengo que trabajar con un diferencial de área. Tengo que aplicar las integrales. Esto de aquí va a ser mi diferencial de área y yo no sé hasta qué altura llega el aceite. Entonces esto va a ser un dy. Y de esta manera yo a partir de los diferenciales podría determinar si realmente todo el recipiente está lleno o no. ¿Bien? Vamos a pasar a limpio todo lo que estaba diciendo. Y aquí un dato que no había mencionado, que el torque es igual a la fuerza por la distancia. Entonces de aquí, ¿qué tengo? El torque es lo que me están pidiendo. La fuerza es una de las constantes que hay dentro de mi ecuación del esfuerzo cortante, que está acá. La distancia la conozco, me están dando el diámetro y yo solo requiero del radio. El radio va a ser esto de acá. ¿Bien? ¿Qué más? Para yo calcular el torque, tengo que hacer mi gráfico en 3D. Hago mi representación, determino cuál es mi diferencial del área, ahí está mi diferencial de la altura, porque yo no estoy asumiendo que todo el recipiente está lleno de aceite. El problema me lo puede decir, pero para este caso, para este primer problema, estoy asumiendo como que no me lo han dado de dato. ¿Bien? Entonces, yo al torque le voy a sacar las diferenciales. Diferencial de torque va a ser igual a la diferencial de fuerza por el radio. Yo no sé el torque si voy a hallar el máximo o el menor. Y la fuerza tampoco voy a saber qué tan grande es de acuerdo a la cantidad de aceite que tengo. ¿Bien? Ese diferencial de fuerza se va a transformar en un esfuerzo cortante por diferencial de área. ¿Por qué? Porque tendría que mi torque es igual a diferencial de fuerza por diferencial de área. Y se pasa a multiplicar. ¿Bien? ¿Qué más? Mi diferencial de fuerza, mi torque, disculpe, mi esfuerzo cortante, este de acá, mi esfuerzo cortante, ¿a qué va a ser igual? A todo lo que tengo aquí. Coeficiente de viscosidad, velocidad tangencial, el espesor y el diferencial de área. Tengo que expresarlo en función de la altura, porque esto va a ser mis límites para saber hasta qué punto llega el aceite. ¿Cuál es el área de un cilindro? La circunferencia, 2pi radio, por la altura. El área lateral se determina de esa manera, y el radio. Y de esta manera yo puedo determinar cuánto es ese diferencial de torque en función del diferencial de la altura. Bien, entonces hasta aquí. ¿Quedó claro o alguien tiene alguna duda sobre esta primera parte del ejercicio? ¿Alguna duda, chicos, o todo está claro? Bien, entonces vamos a seguir. A ver. Entonces, yo ya tengo cuál es el diferencial de el torque expresado en otro diferencial. Cuando tengo diferenciales, tengo que pensar rápidamente en las integrales. ¿Qué me van a permitir las integrales? Poner un límite. El límite inferior, el límite superior, de acuerdo a lo que yo requiero. El torque, al ser un valor como un momento, lo voy a determinar que voy a tener un torque cero cuando no hay movimiento y un torque total, el torque máximo que yo requiero cuando llegue a ese punto determinado. Y los límites del diferencial de H van a ser en función a la altura del cilindro. Los límites van a ser 0 y H.
Esos son los límites del cilindro. Más de eso no puede llegar el aceite. Hasta esos niveles tiene su tope. Entonces, si yo resuelvo la integral, voy a obtener ese resultado. Como en esta parte de la ecuación del diferencial de torque no hay ninguna variable dentro, me va a salir finalmente el torque lateral. Y en la parte del diferencial de H, como en toda la componente, en toda la ecuación, no hay ninguna variable H, sale de la integral y me queda todo en función de H. Y de esta manera ya tengo expresado cuánto es el torque lateral en una ecuación. Entonces, de aquí yo conozco cuánto es la viscosidad, cuánto es la velocidad angular, cuánto es el radio, cuánto es el espesor y cuánto es la altura. Reemplazo los valores y obtengo que el torque lateral es igual a 29.71 newton por metro. Y de esta manera yo ya tengo resuelto uno de los torques. Ahora, ¿podría yo haber hecho de una manera directa, sin tratar de usar las integrales? Sí se puede, porque el problema nos dice dónde está el aceite. Si no nos hubiera dicho exactamente qué tan lleno está, no podríamos nosotros haber resuelto de esa manera directa. Porque, por ejemplo, yo sé que el torque va a ser igual a una fuerza por una distancia. La fuerza sé que va a ser igual al esfuerzo cortante por el área y la distancia es el radio. Bien, el esfuerzo cortante es viscosidad, velocidad entre espesor por el área lateral del cilindro y esto por el radio. El área lateral del cilindro yo sé que es igual, aquí velocidad es velocidad por R entre el espesor por el área que es 2pi radio, 2pi radio por la altura del cilindro por el radio. Y si yo todo esto lo opero, voy a llegar al mismo resultado. Entonces, desde aquí nos damos cuenta que puedo yo hacer el método directo. Pero en este caso lo hemos hecho el paso a paso para que vean en la situación que el problema les diga que el recipiente no se encuentra totalmente lleno, les pueden dar distintos niveles de acuerdo a distintas circunstancias y de esa manera tendrían que aplicar las integrales. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, como la resolución del primer torque lateral. ¿Alguien tiene alguna duda o todo está claro? Sí, el gradiente de velocidad es la velocidad angular por el radio entre el espesor. Como es lineal la distribución, claro, como es lineal la distribución, porque el espesor es muy, pero muy pequeño, podemos asumir que es velocidad entre espesor, pero la velocidad es la tangencial, y a nosotros nos están dando la velocidad angular. Para hacer esta conversión es velocidad angular por el radio. Sí, el de Y es el espesor. Bien. Ahora, el área del cilindro tienen dos, el área de las bases y el área lateral. El área lateral es la circunferencia por la altura y el área de la base es el área del círculo, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros determinamos el torque lateral, el torque que se está generando en las caras del cilindro. ¿Qué nos falta? La parte superior del cilindro que también tiene aceite. Entonces, a ver, hago el cálculo del torque de la base. Bien, ahora ya no aplico una sección cilíndrica como área, sino una circunferencia. Por aquí también estoy asumiendo que no conozco cuánto es el área que ocupa mi aceite. Resuelvo lo mismo y voy a obtener finalmente la siguiente expresión. Hasta acá, los valores son prácticamente iguales. ¿Bien? Bueno, hasta aquí básicamente. Hasta esta parte es igual que el torque lateral. ¿Cuál es la diferencia? En función de qué está. En el torque lateral está en función de la altura y en el torque de la base en función del radio. Entonces, cuando resolvemos la integral,
me doy cuenta que en la parte del torque no hay ninguna variable dentro de la integración, me va a quedar torque de la base. Pero en la parte del diferencial de radio me doy cuenta que tengo aquí un radio que puede ser integrado. Bien, entonces al yo resolver las integrales voy a obtener lo siguiente. Y aquí es donde ya vemos la diferencia de torque. Si bien es cierto, el procedimiento es el mismo, pero las ecuaciones van a salir totalmente opuestas. Ahora, yo tengo la velocidad angular, si lo tengo, viscosidad lo tengo, espesor lo tengo y radio lo tengo. Reemplazo y obtengo que el torque que se genera en la base es de 2.97 newton por metro. Vemos que es mucho menor al torque lateral. ¿Y por qué pasa esto? Porque el área lateral del cilindro es mucho mayor que al área de la base que pueden tener. Entonces, y el movimiento es en el sentido vertical, no es en el sentido horizontal. Prácticamente no se siente este movimiento en la parte superior, más va a ser el desplazamiento en el vertical. Bien. Entonces, ya calculé los torques, pero a mí me piden el torque total que se genera en todo el sistema. Torque lateral, torque de la base. Normalmente muchos piensan que el torque total va a ser la suma del torque lateral más el torque de la base, pero realmente tenemos que recordar que tenemos dos bases, o una base y una tapa del cilindro. En ambos hay aceite, por lo cual tenemos que considerar ambos para la ecuación, con lo que nos da como resultado el 35.65 newton por metro. Y de esta manera es como se resuelve este ejercicio. ¿Quedó claro o alguien tiene alguna duda sobre este problema? Porque se está generando en ambos lados. Al generarse un movimiento circular, al generarse un movimiento circular, en la parte lateral es donde normalmente se generan todas las fuerzas. Vamos a ver la velocidad ahí. Pero en la tapa también hay un movimiento. Y si nosotros, imaginemos la botella, en la tapa, estoy moviendo acá mi dedo sobre la tapa, va a llegar un momento que yo voy a sentir, mientras más rápido lo mueva, voy a sentir menos fricción, pero si lo empiezo a mover más despacio, la fricción es mucho más notoria. Entonces, esa fricción genera una fuerza que se va a transformar en el torque. Por eso, nosotros tenemos que considerar ambos. Y sí, acá se consideran la tapa y la base porque es un recipiente cerrado. Pero si fuera un recipiente abierto como un pistón, por ejemplo, un pistón que tenemos un recipiente cilíndrico y luego entra y sale una tubería, en ese caso no hay nada ni en la parte superior ni en la parte inferior, solamente en los laterales y solamente trabajaríamos con el área lateral. ¿Bien? ¿Alguna otra duda o consulta sobre este ejercicio? ¿Ninguna? Bien. Entonces vamos a proseguir ahora con los ejercicios referentes a la viscosidad, que es el tema de hoy. ¿Qué nos indica? El espacio entre dos grandes superficies planas de 2 centímetros se ha llenado con un líquido de peso específico relativo 0.8. Nos pide determinar la viscosidad cinemática si la fuerza requerida para remolcar una lámina muy delgada de 4.000 centímetros cuadrados a una velocidad de 20 centímetros por segundo es de 0.7 kilogramos fuerza, cuando dicha lámina permanece equidistante de las superficies. Y B, nos pide determinar la fuerza si la lámina se encuentra a 7 milímetros de una de las superficies. Bien, entonces en este caso nos están dando dos situaciones y nosotros tenemos que ver cuál vamos a desarrollar. Bien, entonces tenemos el caso A que nos dice que la plancha estaba equidistante a dos puntos. Bien, el punto a las dos paredes móviles que tenemos. Bien, el espesor es 2 centímetros y la plancha va a estar 1 a 1.
acuerdo? Nos dan el peso específico relativo, que viene a ser la densidad relativa también. Y para el caso B, nos dice que la lámina se encuentra a 7 milímetros de una de las superficies. Bien, entonces nosotros imaginemos la botella igualmente. Imaginemos que la botella es plana, ¿de acuerdo? Imaginemos que la botella es plana. En la parte superior está pasando el fluido del problema y en la parte inferior también. Al tener un movimiento y contacto con el área de la superficie, de la plancha, disculpen, de la lámina delgada, se va a generar una resistencia al movimiento, por lo tanto va a haber una fuerza en la parte superior y una fuerza en la parte inferior. Entonces aquí si yo grafico, ahí esa gráfica voy a tener una fuerza 1 y voy a tener una fuerza 2, tanto en A como en B. En ambos se replica. ¿De acuerdo? Ahora, yo les pregunto, para el caso de A, las fuerzas, espérense, ¿las fuerzas son iguales o son distintas? ¿Qué opinan ustedes? Y ahí les voy a poner una encuesta para que puedan marcar cada uno de ustedes. Bien, gracias Angie, gracias Brando. ¿Esas fuerzas en el punto A son iguales o son distintas? ¿Qué creen ustedes? A ver, faltan 12 personas. Falta Alexia, Axel, Hugo, Julio Jean-Pierre. Axel, Hugo, Julio Jean-Pierre, Rodrigo y Shirley. ¿No están? Esa también es una manera de pasar asistencia, ¿no? Esto ya veo quiénes no están presentes en la clase de paso. Axel, Hugo, Julio Jean-Pierre, Rodrigo y Shirley. Me parece que no están. Entonces, la mayoría puede darse cuenta que ha marcado el sí. Y ha habido 2 alumnos que han marcado el no. Bien. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que estas fuerzas son iguales? Prácticamente porque estamos hablando del mismo fluido. Bien. Si fuera el caso que en la parte superior y en la parte inferior tenemos fluidos totalmente distintos, no podemos asumir que las fuerzas son iguales, ya que los componentes de viscosidad, su variable, el coeficiente mu, va a ser distinto para cada uno, con lo cual nos va a dar fuerzas distintas. Y en el caso de B, ¿las fuerzas son iguales o son diferentes? ¿Qué dicen ustedes? Bien, para el caso de B, las fuerzas van a ser diferentes. ¿Y por qué? Porque los espesores son también diferentes. Al ser estos espesores diferentes, nos va, viendo la fórmula, alterar el resultado final. Bien. Entonces, para el caso de A, vamos a reemplazar nuestra fórmula de fuerza cortante. Esta fuerza que tenemos aquí es la fuerza total. Bien. Si esta es mi fuerza total, ¿a qué va a ser igual? A la suma de F1 y F2, pero ya sabemos que F1 y F2 son iguales, por lo tanto esto va a ser igual a F medios. Entonces esta fuerza la puedo reemplazar, ahí está descrito, F medios. Entonces, si yo esto lo reemplazo como F medios, ya no con mi fuerza total, voy a tener lo siguiente, despejo la viscosidad y tengo la siguiente ecuación, que la fuerza por el espesor entre 2 veces el área por el coeficiente de viscosidad me va a dar, por la velocidad, disculpen, me va a dar la viscosidad. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, veamos qué valores tengo yo. Tengo la fuerza, me la dan 0.7 kilogramos fuerza. Tengo el espesor, si me lo están dando, es 1 centímetro. 1 y 1. El área también me lo dan 4000 centímetros cuadrados. Y la velocidad me la dan 20 centímetros por segundo.
Si yo reemplazo todos los valores, me da que obtengo una viscosidad de 0.044 kilogramos fuerza por segundo entre metro cuadrado. Pero esto viene a ser la viscosidad dinámica, no la cinemática. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ello. ¿De acuerdo? ¿Cómo determino yo la viscosidad cinemática? Es la relación de la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Entonces, para esta densidad del fluido no me lo han dado de dato, pero si yo voy al problema me dicen peso específico relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi S es igual a 0,8. ¿Y eso a qué es igual? A la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. ¿Conozco la densidad del agua? Sí, es un dato general. Paso a multiplicar al 0.8 y tengo la densidad de mi fluido. Y de esa manera es como yo obtengo la viscosidad cinemática, que vale 5.40 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo. Y de esta manera es como respondemos la parte A de este primer problema. Hasta aquí, ¿se entendió o alguien tiene alguna duda? Bien. Sí, en este caso se mide hasta la mitad de la lámina, porque no están dando el espesor de la lámina, por ende asumimos la distancia total, ¿no? Entonces, si nos hubieran dicho cuánto era el espesor de la lámina, se podría haber descontado a cada centímetro lo que le corresponde, pero en este caso no es tan necesario. Bien, entonces pasemos a ver ahora la parte B. Nos pedían calcular la fuerza si la lámina se encuentra a 7 milímetros de una de las superficies. Bien, entonces, en este caso ya sabemos que las fuerzas son diferentes, pero el fluido es el mismo. Entonces, la viscosidad de ambos va a ser la misma. Entonces, para este caso, yo ya sé que mi fuerza va a ser igual al área por el coeficiente de viscosidad, diferencial de velocidad y diferencial de Y. Entonces, reemplazamos valores. Para la fuerza 1, mi área la conozco. La viscosidad también la conozco, lo he determinado en el ejercicio anterior. La velocidad se conoce. ¿Qué es lo único que cambia? El espesor. Para 1 es 13, para 2 es 7. Y de esta manera es como yo obtengo las fuerzas de cada uno de ellos. Pero ¿cuál es la fuerza real a la que se mueve esta lámina? Esa es la sumatoria de ambos, que me va a dar 0.774 kilogramos. Y de esta manera es como yo obtengo la respuesta para la parte B. ¿Se entendió este ejercicio o alguien tiene alguna duda? ¿Los demás? Chicos, denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Bien, entonces vamos a seguir con el problema. El problema, a ver, chicos, denme un minutito. Bueno, entonces sigamos. Ahora nos dicen que un cilindro de 12 centímetros de radio gira coaxialmente en el interior de un cilindro fijo de 12.6 centímetros.
ambos cilindros tienen una longitud de 30 centímetros y nos pide determinar la viscosidad del líquido que llena el espacio entre los dos cilindros. Si se necesita un par de 9 kilogramos por centímetro para mantener una velocidad angular uniforme de 60 revoluciones por minuto. Bien, acá el único problema que hay con este ejercicio es que el gráfico real es así. Lo que estoy pintando ahora de amarillo no existe. No debería existir toda esta parte. Bien. Es un cilindro hueco que dentro de él tiene otro cilindro. Bien. Entonces, si me dice que está girando coaxialmente y tiene un líquido, ¿dónde se encuentra el líquido? Únicamente en esta zona. Bien. En esta zona se encuentra el líquido. Nada más, porque es un cilindro abierto. Ahí el gráfico está mal hecho. Me dice que gira coaxialmente, en este sentido, en sentido horario. Sentido antihorario, disculpen. Sentido antihorario. ¿Qué más? Y nada más. Ese es un cordón transversal y veo el movimiento. Y me dicen que está teniendo un par. ¿Qué es el par? Significa dos fuerzas paralelas e iguales en un sistema que permiten su movimiento. Este viene a ser el par. Bien, acá tengo fuerza 1 y fuerza 2. Fuerza 1 y fuerza 2 tienen que ser iguales para que se cumpla con el par. Bien. Entonces, ¿qué necesito yo saber? Recordar mi fórmula, que esto va a ser igual a fuerza entre área. Y esto va a ser igual a mu por velocidad entre el espesor. La velocidad me la han dado en revoluciones por minuto. Y es una angular. Tengo que transformarlo a velocidad angular por radio para que me dé la tangencial. El espesor lo puedo determinar. Me están dando los radios, entonces la resta de ambos radios me va a dar este espesor. Y la viscosidad no la tengo y eso viene a ser unidad. El área va a ser el área lateral del cilindro, que es únicamente lo que está con aceite. Y la fuerza la estamos viendo aquí con el par. Entonces tengo casi todos los datos. Entonces, para la velocidad tangencial tenemos que hacer lo siguiente. Velocidad angular, esas revoluciones por minuto lo llevo a radianes por segundo. Lo multiplico por el radio y obtengo que la velocidad tangencial es 0.754 metros por segundo. Reemplazo mi esfuerzo cortante y obtengo que mi esfuerzo cortante es 125.7 veces la viscosidad. Bien. Como yo sé que el esfuerzo cortante es fuerza entre área, y sé cuál es mi par aplicado, mi par o momento aplicado, yo sé que vale 0,9. Bien. Pero ¿cómo calculo yo un par ordenado? Este par ordenado es el producto de la fuerza por la distancia que separa a ambas fuerzas. Como ambas fuerzas tienen el mismo valor, es independiente si trabajo con fuerza 1 o fuerza 2. Y la distancia no es como el momento que lo trazo desde el centro, desde el eje de rotación, no. En este caso la distancia es la separación entre ambas fuerzas paralelas. Entonces aquí, ¿cuál sería? Sería el diámetro. Mi fuerza, ¿a qué va a ser igual? A esfuerzo cortante por área por el diámetro. Vamos a poner diámetro. ¿Bien? Mi esfuerzo cortante aquí es igual a 125,7 mu. ¿Bien? ¿Cuál va a ser mi área? 2 veces pi radio por la longitud. Por el diámetro, que es radio entre 2. Y de esta manera, yo voy a poder determinar que mi única variable es la viscosidad. Entonces pasamos a resolverlo. Lo tenemos acá. 2 pi radio por L, el radio lo conozco. Y de esta manera obtengo que la viscosidad vale 0.00132 kilogramos por segundo entre metro al cuadrado. Y de esta manera es como se resuelve este ejercicio. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre este ejercicio o todo está claro?
¿En qué caso se puede decir que la fuerza va desde el centro cuando estamos trabajando con torque o con momento? En esos casos solamente nosotros podemos decir que vamos a trabajar del eje de rotación a la fuerza, pero cuando hablan de par es la distancia entre ambas fuerzas. Es una por definición nomás. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué tiene el radio? ¿Qué tiene el radio, Jaime? No, la distancia entre ambas fuerzas es el diámetro en este caso. En este caso es el diámetro. Porque para que tenga ese movimiento eh, giratorio, tiene que ser en función a la dirección del movimiento. Entonces, por ello, la distancia entre ambas es el diámetro. Si fuera el radio, querría decir que las fuerzas no están dentro de la circunferencia, sino están en el interior del cilindro, con lo que no provocaría ningún movimiento, sería mínimo. Sí, de Y siempre va a ser el espesor, nunca cambia, eso es parte de la ecuación. Y de U siempre va a ser la velocidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos, o todo ya está claro? Sí, cuando piden viscosidad siempre se tiene que asumir que es la viscosidad dinámica. Solamente les pedirán cinemática si es que lo mencionan, si no siempre es la dinámica con la que se trabaja. El A viene a ser el área, el contacto con el aceite o el fluido con el elemento que esté en movimiento. ¿Una otra consulta? ¿Ninguna? Entonces vamos a pasar. No entiendo lo que quieres decir, Leonardo, con R2. Pi por radio al cuadrado viene a ser el área del círculo, pero no estamos trabajando con un círculo. Estamos trabajando con un cilindro. ¿Qué es lo que está girando? El aceite está en esta sección. En esta sección está el aceite. Entonces, si fuera pi por radio al cuadrado, quiere decir que el aceite lo tengo en esta parte. Pero en esa zona que hoy estoy remarcando no hay nada, es aire. Entonces, la única área que puedo trabajar es el área lateral del cilindro, por lo cual se usa el área circunferencia por largo. Bien, ¿alguna otra consulta?
¿Ninguna? Entonces vamos a seguir. No, la base no, porque en este caso solamente está en el cilindro donde se encuentra este aparato en movimiento, es hueco. Entonces, tanto la tapa como la base no tienen aceite. Entonces, por ello no se considera ambos, solamente el área lateral. Bien, entonces vamos a seguir. Bien, ahora en este problema es muy similar al primero que vimos del cilindro con integrales. ¿Y por qué va a ser similar? Vamos a ver el enunciado. ¿Qué nos dice? Nos pide hallar el coeficiente de viscosidad del fluido contenido en el viscosímetro mostrado. Si hay que aplicarle una potencia P para mantenerlo girando a una velocidad constante W. Dicho aparato es cónico y la distancia entre el fondo y las paredes es E. La altura y radio interno son H y R sub 0. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, aquí como se habrán dado cuenta, no hay ningún valor, no hay ningún número, todos son incógnitas. Por ende, lo mínimo que podemos hacer es dejar expresada la ecuación para determinar eh, la viscosidad que nos están pidiendo. Entonces, de por sí, como no tengo ningún valor y les dije al inicio de la clase, se tienen que aplicar las integrales, poder definir bien los límites y todo ello. Entonces siempre hay que pensar en nuestra fórmula del esfuerzo cortante. Uy, no está la cámara. Espérense, chicos. Me puedo dar cuenta que está apagado. A ver, un segundo. Y ya. Bien. Entonces, la fuerza no me la están dando, el área la puedo asumir porque el aceite está en toda esta zona. ¿De acuerdo? En toda esa zona está el aceite. Entonces el área la puedo asumir, es el área lateral del cono y el área de la base del cono. La viscosidad es el dato que me piden. La velocidad está en función de esta W. El radio no lo voy a tener tan abiertamente como el cilindro, porque en esta ocasión voy a tener un radio aquí, otro radio acá más abajo, otro radio más abajo y así sucesivamente. Y el espesor me dice que sí es constante. Entonces, para este caso hay que hacer estos análisis. Igual tengo que determinar cuál es el área lateral del cono. Bien, entonces acá determino cuál es mi área lateral. Pero esto está en función de un diferencial de S, pero está inclinado. Y yo normalmente no trabajo con restricciones en diagonal. Siempre hay que hacerlo en X o en Y por un tema de practicidad. Por ello, si hacemos el corte, este ds lo dejamos expresado en un diferencial de X y un diferencial de Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el aceite empieza a abarcar más altura, quiere decir que el aceite llega hasta aquí, todo esto de color rojo es el aceite, quiere decir que mi DY va a llegar hasta aquí y mi DX va a llegar hasta esa zona, todo lo que he marcado de triángulo. Pero si el aceite llegara hasta acá, ¿qué quiere decir esto? Que mi DY ahora va a ser todo esto y mi DX va a ser todo esto. Entonces, es por ello que expreso en función de dos dimensiones. Bien. No es lo mismo que el cilindro, porque por más de que subiera o bajara, siempre iba a estar en función de esta altura, pero en este caso está en función de un plano inclinado, y al estar en función del plano inclinado, tengo dos variables que aumentan o disminuyen. Bien, hasta aquí está quedando claro
por qué se deja expresado en esas dos variables. Los demás bien. Entonces, si han entendido eso, podemos seguir. Una vez que tenemos definido eso, nosotros podemos expresar ya nuestras variables. Bien, al final nos piden la viscosidad y para la viscosidad tenemos que saber cuánto vale el área. Y el área va a ser en función a nuestro diferencial. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el área lateral de la parte de un cono? El área lateral de un cono, ¿cómo se calcula? ¿Quién sabe? ¿O quién se acuerda? ¿Cómo se calcula el área lateral del cono? Dos pi radio por G. Ya está, 2pi radio está bien. El G no sé qué cosa viene a ser para esa ecuación que me acabas de decir. Bien. Entonces, vamos a hacer el cálculo del torque lateral aquí también. Entonces, imaginemos que esta es la sección del cono que estamos trabajando, ¿bien? Algo así. Si yo parto este cono, voy a generar algo de esta manera. Algo como eso. Y normalmente esto va a ser un dy y todo esto va a ser un 2pi radio. Normalmente. Entonces, ¿cuál va a ser el área lateral? El área lateral va a ser también 2pi radio por un dy. Normalmente, así lo expresamos cuando trabajamos con estas ecuaciones. Entonces vamos a limpiarlo y vamos a ver que el torque, el diferencial de torque es igual al diferencial de la fuerza por X. ¿Cuál es X? Si aquí lo voy a dejar abajo. X viene a ser esto. Yo no sé hasta qué altura va a llegar, no sé qué radio, te lo dejo expresado como una variable de X. ¿Se escucha entrecortado para los demás? No, es la señal, esto es señal, Jaime. Bien. Entonces, al yo tener ya esta primera ecuación, yo sé que tengo el esfuerzo cortante, el diferencial de área por X, despejo. Mi esfuerzo cortante yo sé que es viscosidad, velocidad angular por el radio que yo estoy trabajando entre el espesor. El espesor siempre va a ser igual. Bien, por el X que tenía aquí, multiplicado por mi diferencial de área. Simplifico todas las expresiones y voy a tener que viscosidad por velocidad angular por X al cuadrado entre espesor multiplicado por diferencial de área va a ser igual a mi diferencial del torque. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Descomponer ese diferencial de área. ¿Y cómo descompongo ese diferencial de área? Recordemos el triángulo que hicimos porque vamos a tener que usarlo. El diferencial de área iba a ser igual a 2 veces pi por radio por ds. ¿Por qué? Porque viene a ser algo como esto. Esto es 2 pi x, toda la circunferencia, y esto viene a ser ds. Entonces, si esto lo extendemos, lo vamos a tener un rectángulo. Un rectángulo que esto es ds y esto es 2 pi x, finalmente, ¿no? Vamos. Entonces, esto es nuestro diferencial de área. Pero ¿qué más puedo saber? Que este ds es la hipotenusa de este triángulo. Entonces 2pi x va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los catetos. Bien. Simplifico esta expresión, despejo el de x y voy a llegar a esto. ¿Cómo se despeja? Hago que la raíz cuadrada de 1 más dy al cuadrado multiplicado por dy
x al cuadrado. Bien, y aquí dx. Bien, esto es lo mismo que eso. Sacamos la raíz cuadrada y me va a quedar la raíz de 1 más dy entre dx cuadrado cuadrado por dx, que es lo que tienen aquí. Bien, entonces ya tenemos expresado nuestro diferencial de área en función de medidas que yo puedo controlar. Entonces reemplazamos y vamos a llegar a la siguiente expresión. Bien, hasta acá. ¿Se entiende o alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende por qué hemos llegado a eso o alguien tiene alguna consulta sobre ello? ¿Qué parte quieres que repita, Jaime? ¿Qué parte es la que no has entendido, Jaime? Arriba aparece. Ah. No, no se equivoquen ahí en la presentación. A ver, el torque sabemos que es igual a una fuerza por distancia, ¿no? Y al ser torque, la distancia siempre va a ser el radio. Pero en este caso el radio yo no sé cuánto va a valer y le pongo que va a valer una distancia en X. Por ello aquí ven que es diferencial de fuerza por el radio X. Este diferencial de fuerza se descompone como esfuerzo cortante por diferencial de área multiplicado por el radio. Este esfuerzo cortante finalmente se vuelve viscosidad por velocidad tangencial entre el espesor, pero la velocidad tangencial viene a ser velocidad angular por el radio X que estamos trabajando. Este radio que estaba al inicio en X lo pasamos aquí para ordenarlo y se multiplica por el diferencial de área, por lo cual finalmente obtenemos esta respuesta. Es de ahí de donde sale esta expresión. Bien. Entonces, sigamos. Bien, entonces, todo esto que teníamos aquí lo reemplazamos en este diferencial de área y vamos a llegar a lo que tenemos acá. Bien, este de y y de x, que vienen a ser los de aquí, vamos a poner que son la altura máxima, h, y el radio máximo del cono. Bien, porque sabemos que todo el aceite está dentro eh, de este aparato. Bien, entonces a partir de ello, simplificamos toda la ecuación, despejamos, simplificamos y llegamos a esta expresión. ¿Sí? Hacemos la integración y nos damos cuenta que aquí en el torque total, en el torque lateral no hay ningún valor, por lo tanto se vuelve torque lateral. Pero en este caso, toda esta componente puede salir de la integral, pero lo que no puede salir es el x al cubo que va a ser integrado. Cuando lo resolvemos, vamos a obtener esta expresión, que el torque lateral es igual a pi por la viscosidad entre la velocidad angular entre dos veces el espesor por el radio al cubo entre el radio sub 0 más h al cuadrado. Bien, entonces ya determiné el torque lateral y está expresado en una fórmula matemática. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿qué me falta? El torque de la base, porque si bien es cierto, en el cono tenía los dos laterales y la parte inferior. Para el torque de la base es igual que en el cilindro. Se repite, diferencial de fuerza por radio, llegamos a la expresión del problema número uno, hacemos la integración y llegamos al mismo resultado. ¿Ven? Entonces, para este caso no hay mucho problema porque es todo plano. ¿Bien? No hay ninguna diagonal que tenemos que tratar de buscarle una expresión mucho más sencilla, entre otros. Entonces, tenemos los dos torques. Y hay una fórmula, no sé si acá nos dijeron, nos dicen que hay que aplicarle una potencia P. Y la potencia se calcula como la sumatoria de torques por la velocidad angular. Eso viene a ser la potencia. Tengo los torques, los reemplazo cada uno y luego, una vez obtenido ello, puedo despejar mi incógnita que me han pedido, porque los demás valores son conocidos, entre comillas, por el problema. Con lo cual, esa viscosidad se calcula con la siguiente expresión matemática. Y de esa manera es como se resuelve este ejercicio. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda sobre este problema? ¿Se entendió, chicos? Esos son los problemas más difíciles que van a ver dentro eh, de la unidad uno. Son los más complejos que una vez viene en una evaluación. Más difícil de eso no van a ver. ¿Alguna duda, consulta sobre lo que se está viendo hasta el momento? ¿O todo claro? Bien, entonces, no, este problema es uno de los más difíciles, chicos, así que no crean que así no van a venir todos. Esto es solamente para que vean qué tan complejo puede ser el ejercicio de esta unidad para que estén preparados. Bien, en en el ciclo 2021 se tomó un ejercicio basado en este problema. No igual, no tenía valores, no era todo referencial con incógnitas, pero la solución era muy parecida a lo que tienen acá. ¿No? O sea, a seguir los mismos pasos, las potencias. A eso sí no me acuerdo. Eso sí no me acuerdo. Pero fue el primer ciclo de jefe de prácticas que se propuso, lo validaron, se hizo, pero no era tan complicado, no se tenía que hacer integrales. Era solamente tratar de entender bien qué cosa considerar y cuál era el área real en contacto a trabajar. Muchos fallan en las áreas que deben considerar para solucionar estos problemas. Sí, sí, no es complicado. Bien, chicos, a ver, denme unos minutos, por favor, y ahorita
Bien, chicos. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer un problema más, ¿ya? Pero como este problema es uno de los más complicados, vamos a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Entonces, a ver, problemas similares a la PC pueden venir, por ejemplo, como el cono que hicimos, que solamente estaba en el lateral. Como ese puede venir. Y puede también salir como una fusión entre ese ejercicio que les menciono y y la lámina entre dos fluidos. Entonces, ahorita les voy a decir cómo es el ejercicio que vino en esa PC para que más o menos se den cuenta en qué fallaron los alumnos, que es algo que normalmente no perciben mucho la imagen o no entienden la envergadura que tiene el problema. A ver, estoy acá buscándolo en el celular a ver si lo encuentro para mostrárselos, porque quiero ver qué decía exactamente el enunciado. Mm, no, no está. A ver, vamos a poner por aquí en blanco todo. Ahí. Veamos. La figura del problema era algo como esto. Era un tanque y tenía una estructura de esta forma girando a una velocidad angular, digamos de 10, ¿ya? 10 radianes por segundo. Bien, y nos decía que había un fluido a esta altura, que era Y. Te pedían determinar la viscosidad, me parece. La viscosidad creo que te pedían calcular. Pero aquí queda lo importante que se dieran cuenta. Tenían que usar la fórmula de fuerza cortante, fuerza entre área, viscosidad, diferencial de velocidad entre diferencial de E. Y todo era cilíndrico. ¿Cómo resolverían ese problema? ¿Cómo lo harían? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven ese ejercicio? Olvídense de qué es lo que le piden ayer. ¿Qué harían ahí? Porque básicamente, y la velocidad le decía que era constante. Bien, entonces no iba a ser gradiente, sino iba a ser velocidad entre espesor. Bien, y acá, para completar el dibujo nomás, esto era X, esto era X, y esto era diámetro. Bien. ¿Qué hubieran hecho ustedes para resolver ese problema? A ver, a Jaime se le cayó la conexión. ¿Qué hubieran hecho ustedes para resolver este ejercicio? Si den ideas, porque algo así podría venir, porque ya un año, 2 ciclos que no ha venido un problema de este nivel, así que puede que este toque. Normalmente cada año se repiten el nivel de ciertos ejercicios, normalmente, ¿no? Ya, está bien, como lo primero que hicieron. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí, y es aquí donde muchos fallaron, se olvidaron que existía esto. Toda esta zona existe, toda esa zona debe trabajar, verse afectada, porque al final eso está girando sobre su propio eje, y al girar sobre su... no hay base también. Aquí lo único que gira es lo rojo,
Lo único que gira es lo rojo. Entonces, si yo hago una figura 3D, si yo hago una figura 3D por aquí, ¿qué he graficado? Ahorita que he graficado toda esta zona que estoy pintando. Toda esta zona de morado que estoy pintando. Y se genera aquí la velocidad, la fuerza. Pero dentro de esto también hay un líquido que está siendo afectado por el movimiento. Por lo tanto, ahí también tuve que haber dibujado uno para trabajar con la parte interna. Entonces, las áreas laterales iban a ser tanto dentro como fuera. Y es ahí donde muchos alumnos fallaron porque trabajaron solamente con la parte exterior y no la interior. Y ahí, por ejemplo, en la parte exterior, el espesor iba a ser X, pero en la parte interior, ¿cuál era el espesor? El espesor iba a ser el radio. Ese iba a ser el espesor a usar. Y esos son problemas que con un poco de práctica van a ver cómo resolverlo. Bien, y ahora ya para terminar la clase del día de hoy, vamos a hacer un ejercicio de hidrostática como una suerte de introducción al tema. Ya lo van a ver un poco más a fondo con el profesor de teoría. Y nos dice que un recipiente que contiene aire atmosférico se invierte y sumerge en agua hasta que alcance la posición mostrada. Si suponemos que el aire se comporta como gas perfecto, manteniendo su temperatura de 70 grados centígrados, ¿cuánto vale la altura h? Si n vale 10 pies y m vale 1 pie. ¿Cómo desarrollan esto? ¿Qué se les viene a la mente para trabajar esto? Ah, bueno, todavía no lo han hecho. Imaginemos que ese es un recipiente, ¿bien? Nos dice que en el caso 1 teníamos el recipiente y este de aquí afuera. ¿Sí? Lo teníamos afuera. Y era aire atmosférico, o sea, prácticamente estaba rellenado con el mismo aire que tiene la atmósfera. Entonces todo esto era aire. Todo esto era aire. ¿De acuerdo? Y el volumen aquí va a ser igual. Esto vamos a ponerle recipiente R y esto vamos a ponerle que es el vaso, ¿ya? El vaso que está ahí. El vaso estaba fuera del recipiente con agua. Entonces, para este caso, la presión que hay en el vaso, presión 1, porque ese es el caso 1, es la presión atmosférica, porque es aire lo que tiene dentro. ¿Sí? Es aire, nada más. Y el volumen, ¿a qué va a ser igual? Al volumen total, ¿no? Entonces, eh, si yo le hago, por ejemplo, quiero ver por variables, acá le puedo poner que esto es, no sé, X, Y y Z, ¿no? X, Y y Z. Entonces el volumen aquí va a ser igual a X por Y por Z. Pero en el caso 2, que viene a ser el gráfico que está en el ejercicio, se introduce el recipiente, se introduce y queda aire atmosférico aquí. Y todo lo demás es agua. Todo lo que ve en blanco viene a ser agua. Debajo de ese aire hay agua. Entonces yo tengo que calcular, ¿ahora qué? ¿Cuál es la presión que se genera en ese aire atmosférico? ¿Qué es lo que se está generando? Entonces, aquí hay algo fundamental de la hidrostática. En la hidrostática, si yo tengo un punto en una altura determinada, va a ser igual en cualquier lado, siempre y cuando tengan la misma altura. Pero si ese punto estuviera más abajo, la presión va a variar. Entonces, sabiendo esto, si yo trazo o pongo la presión en este punto, tiene que ser igual a la presión
fuera del recipiente. Esto es por ley de hidrostática. Y aquí le vamos a poner A y aquí le vamos a poner B. La presión en A es igual a la presión en B. Por lo tanto, la presión en ¿a qué va a ser igual? A toda esta columna de agua que tiene sobre el punto A. Y la presión se calcula como el peso específico por la profundidad o altura que tiene, N, más la presión atmosférica. ¿Y esto qué va a ser igual? A la presión en B, que va a ser la presión del aire, que le vamos a poner presión 2, más la presión que ejerce toda el agua que está dentro del vaso, que va a ser peso específico, por H. Entonces, la presión en el caso 2 del aire va a ser igual a la presión atmosférica más peso específico dN menos H. ¿Y cuál va a ser el volumen del aire? En el caso 2 va a ser la misma área, X por Y, pero ya no va a ser toda la altura como teníamos aquí, sino va a ser la resta del recipiente, que es M menos H. Bien. ¿Se entiende hasta aquí de dónde salen todos esos valores o alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende? Para los demás chicos. Bien. Entonces sigamos. Vamos a pasar a limpio todo lo que he mencionado. Y tenemos las condiciones iniciales, la presión es la presión atmosférica porque estaba afuera y el volumen es eh, la altura M que tenemos aquí por el área de la base. Bien. Para el caso 2 ya lo habíamos explicado cómo es que sale. Por propiedades de los fluidos sabemos que presión por volumen tiene que ser igual tanto al inicio como al final de lo que haya sufrido en el transcurso de, el ciclo de vida, por ejemplo. Entonces, es parte de las propiedades de pavo ratón. Entonces, presión 1 por volumen 1 tiene que ser igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, multiplicamos nuestros valores y vemos que hay algunas similitudes. Despejando, obtenemos la siguiente expresión matemática. H al cuadrado multiplicado por todo ello. Bien, Mn lo conocemos, Mn lo conocemos, peso específico también y la presión atmosférica también la conocemos. Reemplazamos todos los valores y nos queda todo en función de H. Resolvemos el ejercicio y nos dan dos valores. Ahora yo les pregunto, y lo vamos a hacer como sondeo. ¿Cuál es la respuesta? El 0.2237 o el 44.6 o viceversa, 44.47. ¿Cuál creen que es la respuesta de lo que acaba de poner ahí para que marquen? A ver, chicos. Gracias, Shirley. Gracias, Sebastián. ¿Quién más? Leonardo, Andrea, Álvaro. Gracias. Brandon. ¿Qué más? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Dime, Leonardo. Alexia, Arnie, Axel, Brian, Yanela, Hugo, José Carlos, Arnie, Hugo Fonseca,
Hugo Fonseca y Yanela, la delegada. Faltan ustedes que marquen. Bueno, entonces vean las preguntas que ustedes han marcado. La mayoría ha puesto 44.69 y una minoría ha puesto el 0.2237 pies. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues vamos a resolverlo. N vale 10. De aquí hasta acá eran 10 pies. De aquí hasta acá era un pie. ¿Qué es lo que estaba determinando? La altura h, que venía a ser esto de aquí. Y si yo digo que vale 44 pies, quiere decir que realmente h llega hasta acá, con lo cual era imposible. Tenía que ser h menor a un pie, con lo cual la respuesta iba a ser 0.2237 pies. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que marcan o con lo que eligen como respuesta de este tipo de ecuaciones. Entonces, ¿se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda o consulta? Bien. Entonces, bien chicos, el otro problema hidrostático lo vamos a ver la siguiente semana para que les dé tiempo al profesor de teoría poderles explicar, hacer un poco más de ejercicios y ya con eso ya poder cerrar este tema. Los problemas que hemos visto el día de hoy son típicos o son muy similares a las evaluaciones que se tienen. Entonces, denle un repaso, vayan al Blackboard y vean las prácticas dirigidas, donde tienen algunos problemas ahí que en su tiempo fueron problemas de PC, porque los que tienen su práctica dirigida, el libro es el de, ¿me fue el nombre? ¿Cómo se llama este? Potter, el libro de Potter. Si quieren, estudien Belajadas, o sea, les va a ayudar, pero yo les recomiendo que estudien solamente Potter para que no se mareen, vean nomenclatura como la que enseña, la PPT como está en el sílabus. O sea, pueden verlo, pero pueden sufrir alguna confusión, porque los procedimientos a veces difieren. O sea, úsenlo como un tema de soporte, ayuda, alguna, algún problema que puedan ustedes tener curiosidad, pero no lo tomen como un libro que sí o sí tienen que aprendérselo. Con el libro de Potter ustedes pueden practicar bastante, tiene bastantes ejercicios y todos están orientados a la forma como está orientado nuestro sílabus. Otros pueden a veces hasta cambiar ciertos valores, ciertas variables, pueden usar otras definiciones, otros términos y los pueden confundir al momento de llegar a la evaluación. Por eso yo les recomiendo que usen únicamente el Potter. Los demás úsenlo como soporte, como para practicar. No sé si no sé si puedo. Se los puedo mencionar, sí, pero no sé si los puedo compartir. A ver, ustedes van a tener talleres, sí, pero no los va a dictar, no los dicto yo ni el profesor de teoría, los dicta el coordinador del curso o un profesor que ponga la universidad, que es para prepararlos para el parcial, la PC y la PC2, me parece. Me parece que para cada evaluación tienen un taller y ahí resuelven más ejercicios orientados a lo que va a ser evaluado. Bien.
Entonces, vamos a dejar por aquí la grabación nomás.